Los aspectos y características del ruido que encontraron en el entorno identificado. Es un caso específico de sonido, una emisión de energía originada por el fenómeno vibratorio, que es detectado por el oído y que provoca una sensación de molestia. De este modo, el ruido está formado por dos componentes de importancia similar, una física, el sonido como tal, y una subjetiva, que se traduce en la molestia que provoca. ¿Cuáles son las principales fuentes generadoras de ruido? Son generadas por equipos y máquinas como vemos en los siguientes videos, guadañas, cargadora de espalda motor, motobomba. También, entre otras, como la zona en la que existen unos niveles de ruido más elevados y alberga motores diésel de combustión interna, cuyos niveles de ruido dependen fundamentalmente de su potencia y régimen de giro. Motores auxiliares, grupos electrógenos, bombas de combustible, zonas de máquinas y equipos de trabajo utilizados para la pesca. Las hélices generadoras de turbulencia, el nivel de ruido aumenta a mayor paso de hélice. El sistema de ventilación, que constituye una importante fuente de ruido en la sala de máquinas y en que engloba a su vez a diferentes fuentes, los ventiladores, los motores y la propia circulación del aire. ¿Cómo reducir el exceso de ruido en el lugar de trabajo? El aislamiento en la fuente por medio de localización, confinación o amortiguación de las vibraciones mediante muelles metálicos o neumáticos o soportes de elastómeros. La reducción en la fuente o en la trayectoria utilizando cercos y barreras o silenciadores en los tubos de escape o bien reduciendo las velocidades de corte de los ventiladores o de los impactos. La sustitución o modificación de la maquinaria, por ejemplo, reemplazando los accionamientos de engranaje por accionamientos de correa o utilizando herramientas eléctricas o en lugar de neumáticas. La aplicación de materiales más silenciosos como forros de caucho en los cubos transportadores o vibradores. La reducción activa del ruido, antirruidos en determinadas circunstancias. Cuando el ruido no puede controlarse debidamente en su origen, deben tomarse otras medidas para reducir la exposición de los trabajadores al ruido. Entre estas medidas se encuentran: lugar de trabajo. La absorción sonora de una instancia, por ejemplo, un techo que absorba sonidos, puede reducir considerablemente la exposición de los trabajadores al ruido. La organización del trabajo, por ejemplo, empleando métodos de trabajo que requieran una menor exposición al ruido. Equipo de trabajo. La forma en la que se instala el equipo de trabajo y su localización pueden suponer una gran diferencia por lo que se respecta a la exposición de los trabajadores al ruido. Es necesario tener en cuenta la ergonomía de todas las medidas de control del ruido. Si las medidas de control del ruido impiden a los trabajadores hacer correctamente su trabajo, estas pueden ser modificadas o eliminadas, con lo que quedan sin efecto. Tipos de sonómetros. En la actualidad existen diferentes tipos de sonómetros para medir y clasificar ruidos y sonidos que detectan. Sonómetro integrador profesional. Este tipo de sonómetros son aparatos de medición vitales para cualquier medición que requiera un técnico homologado. Es muy utilizado para técnicos de prevención de riesgos laborales y en una detección de ruidos nocivos en el trabajo. Dosímetro de ruido. A diferencia del sonómetro anterior, los dosímetros acústicos permiten la medición del ruido con función de almacenamiento de datos, por lo que es esencial para mediciones que requieran una exposición prolongada. Se utiliza, por ejemplo, en oficinas para calcular el nivel de ruido en test de contaminación acústica laboral. Sonómetro semáforo. Como bien lo habrás podido deducir al leer el nombre, es exactamente eso, un sonómetro con indicadores de color muy visual, práctico y fácil de utilizar para ver la intensidad del ruido a través de los colores básicos, verde, amarillo y rojo. Cuanto mayor sea la concentración del ruido, este semáforo del silencio alcanzará tonos más rojos.
decibelímetro. Este aparato suele ser uno de los más utilizados. A su característico micrófono con una especie de pompón protector se le une una capacidad de medir datos en pantallas digitales o análogas según el modelo. Suelen ser portátiles y ligeros. Valores límites permisibles para exposición ocupacional al ruido, los siguientes son: para exposición durante 8 horas son 85 decibeles, para exposición durante 4 horas 90 decibeles, para exposición durante 2 horas 95 decibeles, para exposición durante 1 hora 100 decibeles, para exposición durante media hora 105 decibeles, para exposición durante un cuarto de hora 110 decibeles, para exposición durante un octavo de hora 115 decibeles. Los anteriores valores límites permisibles de nivel sonoro son aplicados a ruido continuo e intermitente, sin exceder la jornada máxima laboral vigente de 8 horas diarias. La normatividad que puede aplicarse es la Resolución número 1792 de 1990 de la República Colombiana, por la cual se adoptan valores límites permisibles para la exposición ocupacional al ruido. Los ministros de Trabajo y Seguridad Social y Salud, en uso de sus facultades legales y en especial de las que les confiere el artículo 13 del Decreto 614 de 1984, y considerando que existen normas legales dictadas por los ministros de Trabajo y Seguridad Social y Salud, que establecen valores límites permisibles para la exposición al ruido. Dichas normas refieren entre sí en cuanto a los valores establecidos para límites de ruido en lugares de trabajo, que se hace necesario para contar con valores límites permisibles unificados para una correcta aplicación en todo el territorio nacional, con el objetivo de garantizar una verdadera protección a la salud de los trabajadores. Para obrar en concordancia con el artículo 21 del Código Sustantivo del Trabajo, se debe adoptar la normativa vigente más favorable al trabajador, que en este caso son artículos 88 de la Resolución 2400 de 1979 y 67 de la Resolución 2413 de 1979, emanadas del Ministerio de Trabajo y Salud Social, que en los aspectos técnicos inherentes a la adopción de valores límites permisibles fueron estudiados por el Comité Nacional de Salud Ocupacional, que esta prefirió concepto favorable en su reunión ordinaria del día 7 de marzo de 1990. Resuelve, artículo 1, adoptar como valores límites permisibles para exposición ocupacional al ruido. Efectos sobre la salud que produce la contaminación auditiva. La lista de posibles consecuencias de la contaminación auditiva es larga: interferencias en la comunicación, perturbación del sueño, estrés, irritabilidad, disminución del rendimiento y de la concentración, agresividad, cansancio, dolor de cabeza, problemas de estómago, alteración de la presión arterial, alteración del ritmo cardíaco y depresión. El plan de acción: podemos implementar la rotación del equipo de trabajo para poder disminuir la exposición al ruido, ya que se superan los estándares permisibles. Más de 80 decibeles y ruidos son continuos. Por otra parte, se deben utilizar los EPPs, también hacerles revisiones periódicas a las máquinas.